existe una galería de hombres de fe en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde nos encontramos con una serie de personas que amaban al Señor, pero llenos de errores, llenos de falencias, de dificultades para servir a Dios. Y entre ellos nombramos a David, ¿cierto?, con su adulterio y esta planificación de asesinar a un hombre y que finalmente lo asesinan. Nos encontramos con Gedeón, ¿cierto?, uno que ama la gloria, ¿cierto? Él dice, por Jehová y por Gedeón también, dice él, amén. Nos encontramos con un Samsón que se reunía con mujeres de dudosa reputación, un poco dado al vino, era un juez de Israel. Y así una cantidad, con Jacob ni hablar, ¿cierto? Entonces nos vemos que Dios siempre se busca personas donde Él se glorifique y donde el hombre ponga su mínima expresión, y que si en el hombre hay una máxima expresión de Él, la palabra demuestra que Dios lo trabaja y lo trabaja hasta dejarlo en la mínima expresión. Es lo que hace con Saulo, ¿cierto? Que Saulo, con todo su ímpetu, su hambre de un celo de Dios mal entendido, buscaba asesinar, perseguir cristianos, y que Dios se le revela e inclusive le cambia el nombre y le pone por nombre Pablo, que significa pequeño. Amén. Dios siempre tiene eso, siempre. Y usted lo ha visto en su vida quizás también, cuando de pronto usted se ha arrancado, ¿cierto?, con un buen chilenismo, con los tarros, y usted cree que porque Dios lo usó, usted cree en cierto modo que algo Dios vio en usted. Y la verdad es que Dios no vio nada, vio solamente imposibilidad. Entonces cuando Dios trata con Moisés y le dice que tú vas a liberar a este pueblo, después de ya haberlo llevado al desierto y tratar con él le dice que él no puede, porque él es un hombre, ¿cierto?, tardo para hablar. Y nos encontramos con la sorpresa que dice la Escritura que en las Biblias más precisas, más originales, llamémosla así, la Biblia del oso, la primera traducción que se hizo, que no dice precisamente hombre de labios tardos para hablar, sino más bien dice labios incircuncisos. Y yo quedé, ¡wow! Labios incircuncisos. Entonces nos asombra de cómo el Señor hace esto. Porque Él le dice, tú vas a hablar lo que yo te diga, y Él le responde, pero Señor, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Estoy en Éxodo capítulo 6, verso 28, hasta Éxodo capítulo 7, verso 2. Dice, sucedió que el Señor habló con Moisés y le dijo, yo soy Jehová, habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te hablo. Y Moisés le dice, he aquí, Señor, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Y cuando nosotros leemos esto, incircunciso de labio, la Escritura toma razón y toma fuerza y toma poder. Porque efectivamente, ¿quién puede transmitir un mensaje de Dios si efectivamente antes no se declara incircunciso de labios? ¿Quién puede decir, sí, yo puedo? Me escogieron a mí como maestro de niño. Claro, ¿a quién más iba a escoger el pastor? Si vio mis capacidades, vio que yo tengo llegada con los jóvenes, entonces yo soy la persona encargada para estar con los jóvenes. El pastor vio que tengo personalidad y por eso me citó a mí a predicar a la calle. No, Dios no hace eso. Cuando alguien actúa así y cree que tiene capacidades, es alguien que confía en sus fuerzas.
que no estaba capacitado para ser un vaso de honra para que Dios pase por él. Entonces, la primera premisa que debemos entender es que Dios se busca hombres que declaren que son personas de labios incircuncisos. ¿Cómo yo voy a llevar a Faraón un mensaje tan puro, tan divino, Señor, si mira quién soy? Efectivamente, eso es. Cuando tú te declaras imposible de hacer algo, cuando tú dices, Señor, yo no puedo si tú no lo haces, es cuando Dios efectivamente actúa. Amén. Y había una característica con Moisés que reúne muchas situaciones en la Biblia que tiene relación con esto, que siempre que Dios hablaba con él decía, como el Señor mandó a Moisés, como el Señor mandó a Moisés, como el Señor mandó a Moisés. Y él le dice, tú me harás el arca de esta y esta medida. ¿Y cómo lo harás? Como el Señor mandó a Moisés. Y como el Señor mandó a Moisés, será hecho el arca. Y como el Señor mandó a Moisés, será puesta el telón, la piel de tejón. Y como el Señor mandó a Moisés, serán puestos los capiteles. Y como el Señor mandó a Moisés, serán puestas las cuerdas de cabra. Y como el Señor mandó a Moisés, y como el Señor mandó a Moisés. ¿Qué era Moisés? Un mandado, hermano. Amén. Y Dios se revela a Moisés en una zarza, sinónimo de algo común y silvestre, algo ordinario, algo que tú encuentras en cualquier lugar. Y decíamos, ¿qué es lo que más se parece a una zarza en Chiloé? El espinillo, ¿cierto? El tan bien y poco ponderado espinillo. Cuando las personas principalmente viven en el campo, ven el espinillo y ven el gualato al tiro, ¿cierto? No lo quieren ver. Algunos ven fósforos para quemarlos. Amén. Y nos acordábamos ayer de Bernabé, donde hizo una pequeña quema y casi se manda todo al Alcahue, como Nerón. Amén. Damos gracias a Dios que no pasó eso. Pero fue un poco grande la quema. El espinillo, sinónimo de algo ordinario, algo común, algo silvestre. Y Dios habla a Moisés a través del espinillo, a través de la zarza. Dios habla a través de la zarza para efectivamente demostrar, amén, que de Él es la gloria. Y decíamos que había en la zarza un fuego que no se consumía. Y decíamos que el Señor es juez justo y fuego consumidor. Pero que sin embargo, a pesar de ser el fuego consumidor, no consumía la zarza. Y eso nos da cuenta de que Dios, ¿qué es lo que viene a consumir cuando Él dice que Él es fuego consumidor? Él consume todo lo que no es Cristo en nuestras vidas. Actitudes carnales, anímicas. Por eso cuando Moisés le dice, Señor, yo no puedo ir a hablar, búscate otro, yo soy un hombre de labios incircuncisos. Dios dijo, estás preparado. Porque cuando te llamé tenías 40 años, tú eras un hombre hermoso, un hombre inteligente, dice el libro de Hechos, preparado en todas las artes, amén, y en todas las estrategias, y en toda la capacidad humana, y todas las capacidades que las universidades de Egipto le pueden haber dado a Moisés, todas las que le podrían haber dado, todas se las dieron. Así dice el libro de Hechos. Era un tipo inteligente, capaz. Y con 40, 43 años, su plena juventud, 43 años. ¿Cierto? Alguien de 40 años joven. Ni hablar de 43. Bueno, así estaba Moisés y Dios dice, no, este se ve demasiado bien para servirme. Y si con su mano de poder, ¿verdad? Él levanta la vara en un par de años más, o ahora mismo, seguramente todos dirán, claro, ¿quién más que Moisés? Si Moisés fue educado en los brazos del faraón, recibió toda la educación de Egipto, él es una estratega de guerra, él conoce de civilización, él conoce de modelo económico, él conoce de modelo de agricultura, él está preparado. ¿Quién más que Moisés? Entonces Dios dice, como este me va a robar la gloria, lo voy a meter por un sedazo y lo voy a pasar por el desierto. Sus manos suaves, ¿cierto? Ya no van a ser tan suaves. Criado en medio de sedas caras, carísimas, en medio de vasos de jugos naturales, las mejores comidas. Ya no será así tu vida, Moisés.
te voy a meter al desierto y te voy a sacar con manos ásperas. Tu ropa no serán sedas, sino que serán pieles de ovejas. Y tu aroma ya no será de perfume de Egipto, sino que será el perfume de mi presencia en la madrugada, en la noche, en el día. Y llega un viejito, todo viejito. No voy a buscar ningún sinónimo. Capaz que esto salga en la tele. Un viejito ya, quizás hasta con olor a pasto, viviendo ya su última vuelta en la vida para próximamente ser retirado por Dios de esta tierra. Y es cuando Dios comienza su historia. Cuando tú dices, Señor, estoy listo para la foto, para irme de esto, Dios dice, comenzamos ahora. Siempre Dios trabaja de la misma manera. Amén. Eso es más o menos lo que ayer hablamos, lo que ayer compartimos. Cuando Moisés aparece en escena, está en un mundo muy poco amistoso, amén. Un lugar donde este bebé llamado Moisés abre sus ojos, donde exteriormente todo era tan hermoso como la naturaleza y el arte podían hacerlo. Cerca de la pobre choza que por una temporada breve había de abrigarle, el gran río Nilo fluía entre sus orillas cubiertas de cañas. Es más o menos donde él está naciendo. Refleja de día el subido azul de los cielos y las constelaciones de las estrellas es el reflejo de la noche. La corta distancia del paseo matutino de una joven estaba la gran ciudad Memphis, la metrópolis de Egipto. Era Memphis el asiento de la corte. Era Memphis el centro del comercio, del arte, de la guerra, de la religión. Era el foco donde convergía toda la vida nacional de Egipto. Procesiones reales pasaban por aquella choza cuando en solemne magnificencia el monarca de Egipto salía a la guerra, pasaba frente a sus casas, casitas, chozas. O bien cuando bajaba a la orilla del río Nilo para adorar, ¿cierto?, a este río que lo veneraban como un dios. Sacerdotes de todas las partes del país pasaban en camino para este gran templo en Egipto. Las avenidas entre columnas y galerías esculpidas y aposentos cubiertos de jeroglíficos eran el resultado de siglos donde hablaban sobre la historia de las generaciones que los habían edificado. Así era más o menos lo que rodeaba esta choza donde vivía este pequeño Moisés. Pero lejos de suponer que de aquella humilde choza nacería un niño que atraería el interés de las generaciones hasta el fin de los tiempos, y aún su espléndido templo se hubiera desplomado en un confuso montón de ruinas al imaginarse que nacería un niño que iba a marcar la historia no solo de Israel, sino de Egipto. La demanda de lo que generaba Egipto como puerros, melones, ajos, cebada, trigo, así como las delicadas telas de los telares por las cuales los egipcios se hicieron tan famosos, de especias y bálsamos para la vasta ciudad de los muertos y de todas las múltiples provisiones exigidas por una población tan grande y tan rica, deben haber cubierto los caminos de la comarca con líneas interminables de camellos, asnos, caravanas,
que marchaban frente a los ojos de estos pequeños que se criaban en estas chozas. El río, con una flotilla innumerable de botes, lanchas y navíos, los surcaban llevando todo tipo de especias. Todo convergía, ¿cierto?, en Egipto. No muy lejos, sobre las arenas del desierto, estaban las pirámides, que aún entonces se iban haciendo vetustas y estaban destinadas a quedar 40 siglos como testigo tanto de la creencia instintiva del hombre en su inmortalidad como de la indiferencia egoísta a la angustia de sus semejantes. Se levantaba esta ciudad imponente, tremenda y gigante, y alrededor de ellos ciudades que, verdad, no eran ciudades, eran pequeños campamentos, pequeñas tomas, donde simplemente vivía gente muy humilde. En medio de estas circunstancias de riqueza y de esplendor, nace este niño llamado Moisés. Amén. Esa es más o menos la figura que rodea el nacimiento y el desarrollo de Moisés. Moisés pertenecía a una raza extranjera y hacía, ¿por qué digo extranjera? Es importante comprenderlo porque hacía casi 400 años que los antepasados de su pueblo habían inmigrado de la tierra vecina de Palestina por invitación del primer ministro José. ¿Recuerda usted? Desde ese tiempo, quien estaba relacionado con ellos por los vínculos de parentesco y vínculos de raza. El faraón les había dado la bienvenida como valiosos aliados. ¿Por qué? Porque él también pertenecía a una raza extranjera y ocupaba un trono que en la época era muy poco estable. Por lo tanto, por mandato suyo, se habían establecido en lo mejor de la tierra una faja verde llamada Gosén, situada en medio de vastos trechos de arena. Es allí donde se instala este pueblo, estos cananeos, estos hebreos, el pueblo de Israel. Y es allí donde prosperan y se multiplican hasta que llegaron al número de casi 3 millones de almas. Amén. En un poco más, menos de 400 años, ellos prosperan en número y alcanzan la cifra aproximada de 3 millones de personas. Entran aproximadamente, según los estudiosos y los teólogos, entre 30 y 40, 45 personas fueron los que ingresaron a vivir como invitados, ¿cierto? Por José, usted conoce la historia. Cuando ellos lo venden y él va a dar a Egipto, finalmente termina como primer ministro, ¿cierto? Y él interpreta el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, y finalmente se encuentra nuevamente con su familia, quienes lo habían vendido, pero a su padre le habían dicho que había muerto José. Faraón vio esta situación, como no recibir a solamente poco más de 30 personas, que iban a ser 30 personas en medio de una ciudad tan grande, como no ayudar a mi mano derecha, a una persona de confianza, que me salvó, me estabilizó el país. Así es como llega Israel, amén, a Egipto. ¿Cómo llegan? Como invitados. Siempre que usted llega como invitado a la casa del faraón, usted termina esclavo. Siempre. Cuando usted se involucra en conversaciones que no corresponden. Pero venga a almorzar a mi casa, le dicen a usted. Sí, ni un problema. Pero usted sabe que esta persona es mundana, que de pronto sale con sus bromitas doble sentido. Y usted dice, no, pero en su interior usted dice, no, pero igual me va a respetar, no creo. Y usted lleva a su hijo, hija, nieto, no sé a quién, y se instala. Y de pronto, tarde que temprano,
se manifiesta el egipcio en la persona. Y empiezan sus bromas de doble sentido, empieza el pelambre y vamos prendiendo el televisor, vamos viendo cosas que nos edifican. Y ahí está usted, ¿cierto? Con el versículo de Apocalipsis 2 de nuestra iglesia, que dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y usted dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me imagino en un momento a la estirpe de José al pasar los años diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? No hay nada más terrible que llegar como invitado a un lugar, te tratan bien, agradablemente, y tú sabes que aquí hay olor a azufre, tú sabes que es así, tú sabes que no es tu lugar, tú lo sabes. Y llegas ahí y te ves esclavo, esclava de una conversación, te ves esclavo, esclava de bromas. Tus hijos se tienen que comer ahí una teleserie donde solo se habla grosería, homosexualismo, adulterio, infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, ¿por qué llegué acá? ¿Por qué vine? No lo olvide, siempre que el faraón te invita, terminas como esclavo. Así es el pecado. Parece dulce, parece agradable, termina siendo amargo, termina siendo repulsivo y termina siendo desagradable. Ellos prosperaron entonces hasta que llegaron aproximadamente a la cifra de 3 millones de personas. Pero permanecieron ellos siendo un pueblo tan distinto como lo son ahora. Un pueblo distinto a toda nación debajo del cielo. A toda nación que les podía rodear. Todo, ¿cierto? Países, naciones politeístas, diferentes dioses, un dios para el cielo, un dios para el río, un dios para el sol, todo era Dios, pero estos eran monoteístas. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Eran raros estos gallos, eran extraños, eran un pueblo peculiar, diferente. Cuando estos tenían un día de semana de descanso, estos parten a las 8:30 de la mañana a un culto. Y el egipcio lo mira así y dice, ¿los vecinos para dónde van? A la iglesia seguro. No, si estos son tan enfermos. Les lavaron el cerebro. Dios siempre se ha hecho un pueblo peculiar, único. Siempre el ser distinto te va a provocar ciertas situaciones de sospecha, claro, de odio. Tú eres un buen trabajador, eres honesto, y tus colegas te dicen, no, en algo anda esta. Tú llegas antes de la hora, entras a las 4 de la tarde, a las 8 llegas 10 para las 8 o cuarto para las 4, llegas antes y dices, este es colgado. Usted encontró algo y devuelve la billetera, ahí en la radio sabe que encontré estos documentos y este dice, seguro que viene sin plata, este se la robó y se me viene a hacer el honesto acá. Siempre el ser distinto para muchos es sinónimo de odio, de sospechas. Amén. Israel era distinto. Además de todo esto, pertenecían a una raza oprimida, una dinastía distinta había ya sustituido a aquella que hacía más de 400 años les había dado la bienvenida. Y para la nueva generación de gobernantes y de la familia de quienes gobernaban Egipto, el nombre de José no tenía ni un encanto. ¿Quién era José? ¿Quién era ese gallo? ¿Quién era José? Se preguntaban. ¿Le ha pasado a usted eso? Sí, y voy con el hermano Carlos. ¿Quién es Carlos? Cuando nadie te conoce.
cuando nadie sabe quién tú eres. Había ocurrido que José, para quienes gobernaban, no era nada y no era nadie. Estamos rayando los 400 años de esclavitud. Recuerda que Israel estuvo 430 años de esclavo. Moisés ya había nacido. Empiece por favor a conjugar las fechas para que usted entienda esto. 400 años de esclavitud. Dios habla con Moisés a los 40 años, ¿cierto? Donde él recibe palabra del Señor para liberar a su pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Tomó el toro por las astas, él mismo. Él va y se enfrenta a un capataz y lo mata por accidente, pero lo mata finalmente porque él fue quien lo redujo y lo empujó y tuvo ese forcejeo. Amén. Entonces, quienes gobernaban Egipto ya no eran los mismos, José no significaba nada para ellos. Por lo tanto, se empezaba ya a sentir una pequeña nube que amenazaba cierto ánimo de guerra y que se cernía en el cielo oriental e insinuó al monarca reinante el temor de que hubiera alguna alianza entre sus enemigos, los enemigos de Egipto, y la raza hebrea. Que por lo demás, estos hebreos habían llegado a ser ya tan numerosos y tan poderosos que era muy formidable para cualquier enemigo de ellos poder hacer alianza con los hebreos. Por lo tanto, el temor de ser invadidos los llevó a resolver consumir a este pueblo y reducirlos tanto en número como en espíritu por el rigor de su propia suerte. De pronto, de la nada, los pastores de Gosén se vieron reclutados para el servicio en los campos de ladrillos. Bajo el ojo y el látigo de crueles capataces, quienes exigían de ellos diariamente cierto número de ladrillos. Tuvieron que trabajar en el campo sacando agua del río para la irrigación de la tierra y afanándose en el cultivo del suelo. De ser personas libres, de ser personas que trabajaban para ellos, de pronto son tomados como esclavos. Todo servicio que ellos hicieran iba a ser desde ahora en adelante riguroso. Todo para los egipcios, todo se valía para afligirlos con crueldad y con castigos. Eso está ocurriendo mientras este niño ya ha nacido y ya está jugando quizás por ahí a creerse Alexis Sánchez. El padre de la pequeña familia fue obligado a soportar su parte también en la servidumbre, sin duda alguna. Golpes que hicieron que la existencia de su pueblo comenzara a ser amarga. Desde la mañana hasta la noche tenían que trabajar casi desnudos, bajo el sol ardiente, volviendo a su hogar con frecuencia con sangrientas heridas abiertas por el azote, e inclinados a dudar de la misma existencia de Dios, inclusive de su carácter misericordioso. Era tanta la crueldad, era tanto el maltrato, que muchos comenzaron a pensar que Dios ya se había olvidado de ellos. Era muy oscura la noche que pesaba sobre el pueblo escogido. Un pueblo escogido por Dios, el cual estaba bajo la mano de una crueldad, de una esclavitud terrible. Es así como Moisés nace en un tiempo de máxima aflicción. ¿De qué se componía la familia de Moisés? La componía su padre, una mamá, una hermana que era la mayor
como de 15 años de edad, maravillosamente dotada con el don del canto, y un hermanito, Aarón, un niño vivo y alegre de 3 años de edad. Cuando éste nació, Aarón, no había necesidad especial de secreto, porque aún el rey no estaba procurando llevar a cabo su objeto por esa política enérgica que nosotros ya hemos descrito. No había razón para esconderlo. Pero durante el intervalo había descubierto que no era bastante severa aún para alcanzar su propósito. Y es por eso que le había añadido un plan para la destrucción de todos los niños hombres. Para debilitar el desarrollo de un pueblo, lo que hacen es matar a los niños. Eso se ha dado en todas las civilizaciones. Cuando ellos se invaden, lo que hacen es matar los niños varones y las niñas son violadas. ¿Para qué? Para mezclar la raza y el pueblo pierda identidad. Cuando yo le hablaba a usted hace harto tiempo atrás sobre el famoso libro que es repartido en algunos jardines de Junaed, el libro Nicolás tiene 2 papás, busca eso. Es la misma estrategia del diablo, ponga atención. Lo que busca Satanás el diablo a través de enseñanzas como estas, Nicolás tiene 2 papás, lo que busca es castrar a nuestros jóvenes, que hoy día son pequeños niñitos, pero que están siendo educados, son solamente párvulos, pero que si se desarrollan, y ellos bien lo saben, que si estos niños crecen y se desarrollan y se educan bajo esta mirada de civilización, de país, bajo esta mirada de lo que es una sociedad, cuando estos tengan 15, 18 años, van a generar más niños, hijos de ellos, con el mismo pensamiento. Es exactamente lo mismo. Coartar. Por eso, usted como papá y mamá, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad con nuestros hijos. Pero por favor, es tremenda responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser, valga la redundancia, responsables. Preocuparnos de ellos, enseñarles la Escritura. Lo que hoy día vamos a ver al comienzo de la media vigilia, en la tarde, en la noche, algo que tiene el Ministerio de Niños preparado, es porque hay una preocupación de que nuestros hijos, tus hijos y mis hijos, amén, tengan una relación con Dios vívida. No solamente, sí, la mamá de Jesús se llama María, el papá se llama José y él nació en Belén. No es eso. Eso es catecismo. Eso es catecismo. Nosotros necesitamos que nuestros hijos entiendan los principios bíblicos para que caminen en los preceptos bíblicos. El plan era la destrucción de todos los niños hombres, echándoles al río luego de que ellos nacieran. Eran verdaderas ofrendas a este Dios, a este Nilo. Por eso la mano fue tan dura con el río también, amén. Sus aguas que en un momento fueron cristalinas y el esplendor del Medio Oriente, de pronto estaban convertidas en sangre. El juicio de Dios sobre estos que dicen llamarse dioses. Lo mismo ocurre con el sol, con Ra, exactamente lo mismo. Dios juzgó a todo aquello que se denominó Dios por sí mismo. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. La estrategia era la destrucción de los niños hombres. La estrategia con Nerón, Cristo viviendo, era la destrucción de los niños hombres. Y la estrategia en esta sociedad es la destrucción de los niños hombres. De la importancia de la señal varonil en un hogar. ¿Cuántos problemas tienen los padres, aquellos que se separan, principalmente las madres, para educar a sus hijos?
porque falta la señal de varón. Por eso la iglesia debe ser capaz de proveer señales de varones a nuestros hijos. Nuestros niños, nuestras niñas deben ver, amén, en los adultos señales de varones. Por eso es tan importante que en el liderazgo haya la mayor cantidad, ojalá el 100% de solo hombres en el liderazgo. La señal que Dios puso sobre el varón, Dios nos hace responsable de eso. Si usted es papá en su hogar, usted tiene una esposa, usted va a ser responsable por ser señal a su esposa. Por el trato, por lo que hablas, por lo que dices, por cómo la cuidas, por cómo la guardas. Amén. No se trata de ser machos, no somos machos, somos varones. Varones. En la tarde vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar un poco sobre el enseñar y el cuidado de una madre, que lógicamente aplica, por supuesto, a los padres. No es probable quizás que este decreto estuviera en vigor por más de unos cuantos meses. Fue como un espasmo de crueldad inspirado por un temor repentino. Estaban tan agobiados por naciones que les rodeaban. Egipto era el gobierno, era la civilización a conquistar. Si había algo que conquistar, tenía que ser Egipto. Entonces, habían situaciones de cuidado y de temor, y de pronto en estos decretos ocurre esto, que mandan a matar a estos niños varones. Ahora, esto era demasiado opuesto a los mejores instintos de la naturaleza humana, la supervivencia, la sobrevivencia. Ayer estaba terminando de estudiar la palabra y me fui a dar a una dirección en YouTube de un diálogo entre un doctor experto en biogenética y Guido Girardi, un senador que está a favor de la ley de aborto, de la legalización de la marihuana, de la igualdad de género, de la adopción de niños para homosexuales, un tipo perverso en todas sus letras, perverso. Y él decía que el problema, decía él, del aborto es que aún no está claro dónde empieza el ser humano, porque que un espermio y un óvulo, cada uno con cromosomas, se unan y esto fecunde, no nos indica nada, decía él. Y el experto en biogenética, muy joven por lo demás, dijo algo muy interesante. Él dijo, a mí me extraña que usted diga eso, porque me imagino que cualquier mamita joven, cuando ve el famoso pregnosticón, no dice, wow, parece que tengo 2 semanas en que se unió un espermio con un óvulo, sino que toda mamita dice, mi hijo tiene 2 semanas de vida. Le dice, me imagino que su esposa dijo lo mismo. La matanza de estos niños era demasiado opuesto a los mejores instintos de la naturaleza humana. El deseo de sobrevivir. Todos tenemos derecho a sobrevivir. Todos. Para tener una posición permanente en la práctica de los subordinados de Faraón, era necesario esta estrategia. Pero mientras duró, fue el elemento de más amargura en todo su dolor. Las privaciones, por ejemplo, los trabajos, el escarnio, el rigor, son fáciles de soportar si tan solo el amado círculo del hogar es dejado intacto. Mi hija María, mi hijito Aarón, mi
pequeño Moisés. Y no importa si nosotros los padres nos sacamos la mugre y nos golpean, pero mientras no se han tocado a nuestros hijos. Así dice el instinto natural. Usted va en un vehículo, hay un accidente y usted en forma instintiva pone su mano sobre sus hijos. Aunque venga un camión, usted en forma instintiva no lo piensa. Ellos podían soportarlo todo, amén. Pero cuando este círculo tan amado del hogar es amenazado y peligra, y los pequeños polluelos son amenazados por el buitre, aquello rebosa entonces la copa del dolor. Ya no se aguanta y empieza a haber un instinto de sobrevivencia y de defenderse. Por lo regular, lo normal es que el nacimiento de un niño, especialmente de un hombre, en aquella época era ocasión de mucho gozo. Pero para entonces era motivo de ansiedad y casi de recelo. No había anticipación gozosa ni bienvenida, no había éxtasis para compensar la angustia de la madre con el pensamiento de que un hombre había nacido al mundo, por lo que estaba ocurriendo, por cómo estaban siendo arrasados. Sin embargo, a pesar de todo, dice la palabra que el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. El edicto quedó vigente solo un poco de tiempo, pero fue en el de su observancia forzosa cuando precisamente nace Moisés. ¿Podía haber nacido en otra época, otro momento? Por supuesto. ¿Podría haber Dios configurado todo de tal manera que no naciera cuando estaban la matanza más cruel, en su momento más vívido? Por supuesto que podía haber sido así. ¿Escapaba este nacimiento de las manos de Moisés? No. ¿Escapó el nacimiento de tus hijos de que él haya quedado quizás internado un día, 3 días, una semana en el hospital? No, no escapó de sus manos. ¿Escapó de sus manos que haya nacido con un soplo en el pulmón o alguna situación física? No, no escapó. Dios es soberano. Y Dios tiene sus modos y sus maneras para ejecutar sus caminos. Él no es como tú ni como yo. No, si nosotros pudiéramos encapsular a nuestros hijos, ¿sí o no? Que nadie toque al becerrito de oro. Amén. Que nadie le diga nada, porque cuando somos solteros, nosotros en Viña, con Sayira, y hacíamos por ahí clase a los niños, o teníamos situaciones con los niños de la iglesia, y había niños desordenaditos, ahí nomás, muy desordenados, y los marcábamos. Pero cuando nacen nuestros hijos, la cosa cambia. Queremos que no sean tan rígidos los profesores. Pero cuando te tocó a ti y no tenías hijo, la medida era otra. Porque cuando tocan a un hijo, amén, sale lo que somos. Y usted sin darse cuenta se baja de la cruz, pero en forma inmediata. Usted no pregunta cómo fue que ocurrió. Usted dice, ¿quién empujó a mi hijo? Como si en la iglesia odiaran a tu hijo. Y lo único importante fuera tu hijo. El modo de Dios espera el tiempo. Estamos rayando los 400. Es el momento de que Moisés nazca. Hay un plan en tu vida. Todo lo que pasaste, lo que estás pasando y lo que estás por pasar está calibrado por Dios. Entiéndelo. Está calibrado por Dios. Déjate de lamerte tus heridas.
y seguir lamiéndote tus heridas del pasado. Es que me abandonaron, es que falleció mi mamá, es que me separé, que me chutearon. Ya pasó. Por favor, la Biblia dice que uno de los nombres del Señor es varón de dolores. Y su apellido, experimentado en quebrantos. Amén. Es importante que se lo grabe. Porque a nosotros nos gusta el nombre, el brazo fuerte de Jehová, Él es Señor de señores, Rey de reyes, pero también es experimentado en quebranto. Él es varón de dolores. De cómo es tan importante el dolor, cómo es tan importante el ser quebrantado, cómo es tan importante ver hoy día a la luz y en el prisma de la Escritura, ver mi vida, ver cómo fue mi niñez, ver lo que yo viví en la niñez, ver lo que yo viví en la juventud y entender que todo fue calibrado por Dios. Nunca Él me abandonó, nunca. El modo de Dios, este es el modo de Dios. ¿Cómo está usted? Yo estoy en el modo de Dios. En las horas más oscuras de la noche. Él se acerca andando sobre las olas. Cuando tú crees que todo se hunde, Él aparece. Y aparece caminando sobre la tempestad. Aparece gobernando los vientos. Aparece gobernando las circunstancias. A ese Dios tú sirves. ¿Acaso tú crees que el despuntar del día de la ejecución con Pedro, cuando llegó a la celda, ¿verdad? Y se le abre la celda y lo rescata a Dios con mano poderosa, ¿tú crees que eso no estaba calibrado por Dios? Y uno dice, pero ¿por qué esperó que llegara hasta la celda? Porque propósito Dios tenía. No es que Él se haya atrasado. Maestro, te inquieta, ha muerto tu amigo. Ya dice. Y necesitamos que vaya. Ya después voy. Él esperó que se empezara a descomponer Lázaro. ¿Puede entender eso? Dios no toma medidas de emergencia. Dios no anda así, se me cayó la Pati, ¿qué hago con la Pati? Se me cayó el Bernabé. Está así. ¿Para qué decir el Checho? Y ahí está el Señor. Como si fuera un payasito que se le están cayendo los hijos como los malabaristas. Dios no está así. Él es soberano, Él es poderoso, Él tiene mis caminos en sus manos. Él no es un viejito teclo que se le olvidó y el Nicolás, ver a dónde se me metió este carro. No, Él te tiene aquí, Nicolás. Dice la Escritura que Él tiene 2 ojos como de fuego. Y anda buscando y mirando a sus hijos. Que no hay ni una pisada que Él no conozca mía. Tremendo. La lista es larguísima. La horca de Mardoqueo. Todo preparado. Había olor a muerto, olor a funeral y un insomnio real. Un insomnio real produjo una reacción a favor de la raza más amenazada. Y Dios sale victorioso. Iglesia, no somos hijos que Dios nos tiene encapsulados. Ay, mi hijito, no le va a pasar nada, usted no va a chocar, a usted no se va a accidentar, a usted no se le va a morir un familiar. Dios no tiene hijos así. No te equivoques, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios nos va templando en favor de lo que Él va haciendo a nuestro alrededor. Mire, si los discípulos fueron todos muertos por muertes violentas, a excepción de Juan. Si tú tienes un alma afligida, puede ser que tengas que llegar a lo peor antes de que llegue tu salvación, pero serás salva. Puede ser que Dios te haga esperar, pero siempre se acuerda de su pacto y aparecerá para cumplir su palabra inviolable. ¡Aleluya! Dios no se olvida de mí, Él no se olvida de ti. Bendito es el Señor, quien nos compró a precio de sangre, quien me llamó por nombre y me dijo, hijo mío, eres tú, aleluya.
Bendito es el Señor. Moisés era hijo de padres creyentes. Con todo lo que podemos recopilar en la Escritura, sabemos muy poco de ellos. Sabemos que del padre se dice que él era hombre de la casa de Leví. Amén. Ya es un detalle importante, ya nos cayó bien. Era de la casa de Leví. Y después se nos dice que su nombre era Amram. Y que descendía de Coat, hijo de Leví. Pero la tribu de Leví en aquellos entonces no tenía importancia especial. En verdad parecía más bien destinada a ser dividida, ¿cierto?, entre Jacob y esparcida ahí en Israel. La madre, Jocabed, pertenecía a la misma tribu, y estaba relacionada con su marido con una consanguinidad más cercana de lo que se permitió después. Era gente humilde. Era gente que se regocijaba de recibir su sueldo de la mano de los ricos y de la realeza. Pero ellos habían conservado las mejores tradiciones religiosas de su nación. Y en esto contrastaban favorablemente con muchos de su raza. ¿Por qué? Porque muchos de su raza habían sido afectados en la estancia en Egipto. Habían producido fatales resultados en muchos hijos de Israel. La antigua libertad, la antigua energía y sobre todo la antigua espiritualidad del periodo patriarcal se habían acabado. Esa pasión, ese deseo. Por eso siempre las primeras generaciones de las iglesias, las segundas generaciones, son buenas generaciones. Pero ya en la tercera empezamos a guatear. Porque las primeras generaciones llegan acá a las 7:30 de la mañana. Las primeras generaciones van a predicar. Las primeras generaciones quieren discipulado hasta 11, 12, 1 de la mañana a los fanáticos. Las primeras generaciones quieren discipulado en la mañana también. Pero las segundas generaciones, las terceras, digámoslo así, normalmente vienen a ser los hijos de los líderes jóvenes de las iglesias. Que normalmente el líder no quiere que su hijo pague el precio que él pagó. ¿Por qué? Porque le da pena. Que no te dé pena que tu hijo sirva al Señor. Que no te dé pena, si esto significa horarios difíciles, que no te dé pena. Porque tu hijo debe ser forjado y formado. Que no te dé pena. Por eso bien dice la Escritura, que David sirvió a su generación. David se sacó la mugre por su generación. Llegaron sus días, el viejito quedó chalado, tráigame la sulamita para que me caliente las patitas, yo me voy. Por eso cuando las iglesias se transforman en estas corporaciones y empiezan a hacer estos edificios, lo único que se transforman en verdaderos cementerios. Porque quienes partieron apasionadamente comprando el sitio o levantaron el lugar y estaban en vigilia y buscaban a Dios, sus generaciones que nacieron la tercera, la cuarta, no quieren saber nada con el sacrificio. Nada. Por eso para nosotros es bueno arrendar. Porque esto es sacrificio, esto es fregarse, llegar temprano, hacer el aseo, dejar barrido, poner la cortina, ni hablar de todo este cablerío que hay acá, ni hablar. Porque tú vas siendo forjado. Si no, dígame usted, algunos de ustedes que han estado en iglesias tradicionales con templo, no tengo nada contra el templo, pero tiene su doble filo.
Sin duda. Porque llega la comodidad. Y cuando llega la comodidad, llega el adormecimiento. ¿O no es así? Cuando usted habla con un camionero, hablaba hartos con algunos, cuando trabajaba en la planta y llegaban unos tremendos camiones extraordinarios con computador y todo. Yo decía, ¿qué camión? Debe ser muy rico manejar este camión. Me dice, no, amigo, me decía. Esto es lo más terrible. ¿Y por qué? Porque usted se sienta aquí, se bajó acá, se echa para atrás, se pone aquí, se pone automático. Lo único que falta es que ponga la almohada para dormir. Por la comodidad que entrega. Si me da frío me calienta los cachetes, decía. La comodidad provoca esto. Esta generación estaba así. Esa antigua libertad que los patriarcas habían manifestado, esa energía, ese deseo de servir se había acabado. De hecho, hay evidencias claras en la palabra de los siglos posteriores de que el pueblo participaba de los ritos de idólatras. Ahí en la tierra de su adopción. Dice la palabra, le voy a leer Josué 24:14. Dice Josué 24:14, vuestros padres, dijo Josué, sirvieron a otros dioses en Egipto. Hoy en Egipto. José con todos sus hermanos, Rubén, Dan, Neftalí, su papá, todos llegaron, Raba, Graba, Shabaraba. Llegaron hablando en lengua, hermanos. No sabían para dónde iban, no tenían tierra clara. Pero había promesa. Y ellos llegaron felices. Pero dice Josué, vuestros padres, dijo Josué, sirvieron a otros dioses. ¿Dónde? En Egipto. Dice la palabra en el libro de Ezequiel que Jehová recordó a la nación en una fecha posterior también su infidelidad primitiva. Ezequiel capítulo 20, versos 6, 7 y 8. Dice la palabra, en ese mismo día les alcé mi mano jurando sacarlos de la tierra de Egipto y conducirlos a tierra que tenía ya provista para ellos. Yo ya tenía para ustedes una tierra provista. Ya había visto el sitio, el terreno, yo lo había comprado, tenía todo. Era una tierra que emanaba leche y miel. La más hermosa de todas las tierras. Usted puede, por favor, deténgase un poco. Usted puede pensar en eso un momento. Cuando Dios mira la tierra que guardó para Israel, parte del actual donde hoy están, pero aún falta, dice la palabra que el Señor miró y dijo que era la más hermosa de todas las tierras. Amén. Y les dije así, después de que fui, lo miré, lo compré y vi que era la mejor, les dije así, estoy en Ezequiel 20, verso 7 en adelante ahora. Desechad cada uno sus cosas detestables de delante de los ojos, y no abandonaron sus ídolos de Egipto. O sea, ¿se habían vuelto idólatras muchos de ellos en Egipto? Sí. Luego dice, de modo que pensaba derramar mi indignación sobre ellos para desahogar mi ira en ellos en medio de la tierra de Egipto. Había una nación que se había puesto idólatra, una generación que no quería saber nada con Dios. El sábado sagrado para ellos fue olvidado. El rito de la circuncisión, simbólico, ¿cierto?, del pacto, dejó de practicarse. La pureza relativa de sus antepasados se mostró incapaz de resistir los atractivos licenciosos de los festivales paganos, a que en años posteriores perpetuamente ellos recurrieron. Orgías,
lascivia, mezcla con pueblo que no era pueblo de Dios, prostitución, etc. Evidentemente, como siempre la palabra se cumple, Dios se guarda un remanente. Habían familias que habían quedado fieles en medio de la corrupción predominante. ¿Se puede ser fiel en medio de un mundo corrupto predominante? Por supuesto que sí. Sí, siempre se puede. Pastores, que esto me va a costar amistades, me va a costar la novia, que es mundanita, pero yo la quiero convertir. Esto me puede costar el trabajo, esto me puede costar, Señor, relaciones con mi familia. Por supuesto, la salvación tiene un precio, por supuesto. Usted no puede pensar infantilmente y tontamente, ilusamente, que si usted va a servir a Dios, a usted en todo le va a ir bien. No crea los libros de Marcos Witt, Joel Austin y toda esta gente que habla de que hoy Dios tiene para ti una vida mejor. Definamos qué es una vida mejor. Definámosla. Dice la palabra que Moisés prefirió la persecución, el azote, a los deleites de Egipto. Entre estas familias que se guardaban frente a una sociedad corrupta, impura, se contaba aquella en que nació este niño llamado Moisés. El sagrado pacto entre Dios y su raza fue recordado con reverencia y fue conservado. Fue conservado con una fe que osaba creer que tarde o temprano Dios no dejaría de interceder. Las historias atesoradas, conservadas para nosotros en el libro de Génesis, eran cuidadosamente enseñadas a los niños. Cuán importante es para ti, papá, mamá, conservar las historias bíblicas y impregnarlas en el corazón de nuestros hijos. Cuán importante es hacerle partícipe a tus hijos en la medida que ellos puedan razonar y entender de tus tiempos difíciles que has pasado, enfermedades, soledad, situaciones que hayas vivido de angustia. Cuán importante es para tus hijos beber del testimonio que tú le puedas compartir, un testimonio vívido. No te avergüences si tú pasaste hambre. No te avergüences si no pudiste educarte, no te avergüences. No te avergüences si cuando tu juventud conociste los zapatos a los 8 años. No te avergüences. Yo recuerdo cuando mi papá nos contaba que él sus primeros zapatos los tuvo a los 7 años, en el campo allá en la zona central, en Catemu, Cabildo, Putaendo. Y mi abuelito era minero. Él tuvo que trabajar 7 años para comprarse sus zapatos. Y lo mandaban a guardar los cabritos. Y él partía a guardar los cabritos y cuando venía al río se sacaba los zapatos y cruzaba el río y se ponía los zapatos. Y dice que una tarde era tanto el sol de hacer volver a los cabritos tan temprano que se puso a dormir debajo de un árbol con sus zapatos de almohada. Dice que se acomodó tanto, que de pronto sintió un tirón, algo pasó y un zorrito, le robó un zapato. Dijo que lo persiguió como 2 cerros, allá no hay pampa, dice, como 2 cerros a pata pelada y no lo pilló al zorro. No voy a usar la palabra que él describió, amén. Pero lo persiguió y no lo encontró, dijo, la pata llena de ampolla con su triste zapato. No te avergüences. No te avergüences. Sin ser mis padres cristianos, la vida de sacrificio marca nuestras vidas. La vida de sacrificio, no, aunque tu hija dice, otra vez me voy a contar lo mismo, cuéntaselo de nuevo.
Porque cuando ella sea mamá, cuando sea papá, no va a andar con la estupidez de decir, esta chaqueta vale 100 lucas, me la voy a comprar. Ya no se la va a poder comprar, porque va a tener una hija o va a tener un hijo. Hoy día ellos no saben cuánto cuesta un celular, no saben, ellos piden. Por eso tú tienes que decirle, esto gano yo y con esto vivo yo y para esto me alcanza. Si a tus compañeros les alcanza para más, será porque sus padres ganan más. Es importante que formes una mujer, no una cabra chica, que formes a un varón, no un cabro chico. Y nosotros somos responsables de decírselo. Aunque parezca al niño que usted le está repitiendo lo mismo, cuando él crezca y ella crezca va a tener hambre de estudiar. Para decir, yo quiero optar a otras cosas. Y es válido, pero que lo estudien, que se frieguen, que pasen de noche, que se quemen las pestañas, que al otro día anden con sueño, porque la vida es más que simplemente tener sueño. Después ellos crecen, van a tener un bebé y no van a estar trasnochando para ganar dinero, van a estar trasnochando en un hospital no sabiendo si su hijo va a salir o no va a salir del hospital o de la UCI. No te avergüences. Aquellas historias atesoradas, conservadas para nosotros en el libro de Génesis, eran cuidadosamente enseñadas a los niños, luego que sus corazones podían apreciarlas y podían memorizarlas y conservarlas. Usted sabe que cuando ellos celebran, llegan a una edad, los jóvenes, los niños, ellos son llevados a las sinagogas. Y ellos han aprendido una cantidad de libros de la Torá de memoria. Y quizás no entiendan mucho, pero no importa. La palabra dice, instruye al niño hoy. En mi camino, dice el Señor. Porque cuando éste fuera viejo, éste se va a acordar. El primogénito entonces, Aarón, su hermano, su hermanito, era de temperamento débil, pero su colaboración, su hermano menor, ¿cierto? La colaboración que tiene con su hermano menor, que es Moisés, es realmente elogiable. ¿Por qué un poquito de temperamento débil? Porque cuando leemos la Escritura, vemos que él no pudo, ¿cierto?, conservar al pueblo y finalmente se fue con el pueblo, ¿cierto?, llevando ahí y haciendo un becerro. Y cuando Moisés le pide cuenta a su copastor, porque era su copastor, le dice, es que el pueblo, calentamos fuego, y, agarramos la joya, se derritieron y salió este toro. ¿Quién lo salvó a Aarón? Dios. ¿Quién lo salvó? Dios le dice a Moisés, Moisés, toma la vara de Aarón. Y eso le da señal a Aarón en medio del pueblo. Por algo Dios tiene que haber dicho, por algo Dios debe tener a este otro ahí. Respetémoslo. Es la autoridad que Dios puso. Pues no te acordáis que cuando hicimos el becerro estuvo ahí. ¿Pero qué quieres que le haga? Si Moisés lo tiene ahí, por algo será. No dirán lo mismo del flaco. No dirán lo mismo del Samuel. No dirán lo mismo de la Chana. ¿Y este otro por qué está coordinando y chilló? Yo llevo como 5 años en la iglesia y todavía ni me miras para coordinar, ni te vamos a mirar. Y este otro ya está coordinando. Tengan cuidado. Porque de seguro que yo hubiese estado criticando a Aarón. De seguro. Pero al ver la vara reverdecer, me quedo callado mejor. No, yo veo que Dios usa uno y yo digo, Señor, por algo será, Señor. Pero si es chueco, tranquilo, si él es su papá, Dios lo va a agarrar. Piensa en Sansón, juez de Israel, piensa un poco en él. Lo chueco que era, su caminar. Con mujeres, te decía ayer, de
de reputación malita, malita. No faltó el que haber dicho, oye, ¿y este que es juez de Israel? Y Dios te debe que haber dicho, aguanten muchachos, aguanten. Es mi hijo. Yo me lo traigo sin ojos, pero me lo traigo. Dios te va a llevar. Y si es necesario sin ojos, sin ojos. Dios es serio. No nos juguemos con Dios. No nos juguemos con Dios. Señor, líbranos, líbranos, líbranos de tomar esto livianamente. Líbranos, Señor, líbranos. María, su hermana, la primera mujer de ese nombre en la Escritura. Amén. Fue enseñada a usar su voz dulce y clara en la alabanza y en la adoración al Dios de sus padres. Usted conoce la historia de María, cuando el mar se abre y María, hermana de Moisés, tomó el pandero y todas las mujeres coreaban, ¿cierto? Y cantaban junto con ella y danzaban. Por eso cuando aquí nosotros tomamos el pandero y ponte a danzar, hágalo, póngase a danzar. Si la danza no es para ti, es que yo no soy de los que danzan, si vos no sois de los que danzan, vos no sois de los que oran, tú no eres de los que leen la Biblia. Él es de los que danzan, Él es de los que oran, Él es de los que leen la Biblia, Él es de los que predican en la calle, Él. Pues si tú dices, no, yo no soy de los que oran, yo soy de los que leemos la Biblia, estás creyendo que eres tú, no eres tú, declárate incircunciso de labios. ¿Hasta cuándo vas a salir con el pastel delante del Señor? Me imagino al Señor diciendo, ahí viene otra vez este otro con su chancho al hombro delante mío. Yo he grabado, ¿cierto? Ahí viene este otro con su chancho al hombro diciéndome, Señor, es que yo me he sacrificado tanto. Soy una mamá que me he esforzado y Dios está así ya. ¿Hasta cuánto? ¿Y cuánto más? ¿Cuándo nos vamos a convencer que solo somos la vara? Somos el pedazo de palo seco. Él hizo brotar la flor de almendro. Él provocó que ésta se convirtiera en serpiente y se comiera la serpiente de Faraón. Fue el poder de Dios. Nosotros, vara seca. Dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza. Dele un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ayer éramos zarza, espinillo, hoy día somos vara seca. Aleluya. Su vida espiritual fue manifestada aún más claramente por su fe. Dice la palabra, por fe Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses por sus padres, porque vieron que era hermoso niño y no tuvieron temor de la orden del rey. Este versículo es maravilloso. Podríamos estar todos los fines de semana hablando de esto. Por fe, Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses por sus padres, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron temor de la orden del rey. La figura de los padres que Moisés tenían era envidiable. Si es que se puede envidiar. Unos padres que no tienen temor del rey, no tienen temor del faraón, no tienen temor de la sociedad, no tienen temor de las leyes que se están aprobando. Padres valientes. Ellos no tenían temor de la orden del diablo. Es que tu hijo nació con una sombra, nació con un huevito en la cabeza. Estos no tenían temor. La
vida de su hijo hermoso estaba en las manos del Señor. Y así lo demuestra la historia de Moisés. Con frecuencia se nos presenta en las historias bíblicas de las escuelas dominicales un cuadro que describe ansiedad en estos padres que habían recibido a este niño Moisés. Que la angustia los amarraba, que la angustia los tenía, que había temor en Jocabed su madre, que había temor y angustia en Amram su padre. ¿Puede ser esto cierto? Claro. Este cuadro puede representar sin duda alguna fielmente a otros padres hebreos, pero no a estos, porque la Escritura dice que estos no tuvieron temor del rey. Aleluya. Una Jocabed que no tuvo temor del rey. Mira, escúchame bien, estoy terminando. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Ellos no temieron. Estos llegaron al doctor y le dijeron, hay un problema, su hijo nació con una malformación, y estos no tuvieron temor. Llegaron sus familiares mundanos a almorzar, estos no tuvieron temor de orar y decir, vamos a orar, Padre, te damos gracias porque tú nos das estos alimentos. Estos no tuvieron temor de predicar en la calle, y si venía el vecino, y si venía el primo, el jefe, el colega, estos no tuvieron temor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sin duda alguna las familias hebreas tienen que haber tenido temor. Era horrorizante ver cómo flotaban los cuerpos de los niños recién nacidos en el Nilo. Debe haber sido un cuadro terrorífico. Pero ellos no tuvieron temor. Cuando se le anunció a Jocabed que había dado a luz un niño, pudo poner sobre Dios el cuidado de él y recibir la seguridad de que no le vendría ningún daño. Había en ellos una valentía, había en ellos un heroísmo. Cuando la pareja se inclinó sobre su hijo en aquella choza campestre y vieron su gran hermosura, creció en sus corazones la convicción de que un gran destino le esperaba a este niño, dice la Escritura, hermoso. Y de que de alguna manera viviría este niño para ver el fin del período de esclavitud, predicho siglos antes, en palabras que habían pasado de boca en boca, de historia en historia. El único rayo de luz en medio de las tinieblas de la noche alcanzaba sus corazones llenos de fe. Se cernía el terror sobre Egipto, sobre estos niños. Pero en ellos había valentía, había un destino que estaba trazado por Dios. Josefo, el historiador, dice que se le anunció a Amram, su padre, el padre de Moisés, a través de un sueño que había de ser él el libertador de su pueblo. Así cuenta la historia judía. Por eso la pregunta es, ¿podrían aquellos oprimidos, esclavos, olvidarse de lo que Dios había dicho a su ilustre antepasado Abraham, cuando el horror de una gran oscuridad había caído sobre sus almas, porque venían a buscar el alma de Moisés? Andaban buscando a todos los niños para matarlos, pero ellos no tuvieron temor de Faraón, no tuvieron temor del rey, no tuvieron temor del diablo y escondieron al niño. Bendito sea el nombre del Señor. Los lentos años habían al menos acumulado el número ya prescrito. Dice el libro de Génesis, capítulo 15, el verso 13 y el 16. Ten por cierto que tu simiente será extranjera en tierra ajena, donde los van a reducir a servidumbre y los van a oprimir. Verso 16, mas al cuarto siglo ellos volverán acá. En el corazón de esta madre
se inflamaba la fe y la esperanza de que esta palabra estaba alcanzando la cúspide, el tiempo se estaba cumpliendo. Miraba a este niño hermoso, dice la Escritura, y ella era abundada en fe. Algo Dios iba a hacer con su hijo. Algo Dios iba a hacer. Casi habían transcurrido, no completamente, 400 años, y la promesa debía estar a punto de cumplirse. La palabra en Génesis 15:14, la palabra saldrán, sonaba como un relámpago celestial en el corazón del Padre, en aquel que yace la certeza de su victorioso rescate a su pueblo amado. ¿Para qué hablar de la belleza del niño? Dice la Biblia, sumamente hermoso. Lo dice el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 2. Lo dice el libro de Hechos, capítulo 7, verso 20. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 23. Y su madre Jocabed intuía de que de alguna manera él tendría parte en aquel maravilloso éxodo. Por ello Jocabed tomaba las precauciones, pero nunca cedía a un excesivo temor. A veces cuando su corazón desfallecía, arrodillada, presentaba la promesa divina en la que él había llegado a esperar y a creer. Toda la familia vivía de la fe de esta mujer, como los hombres hoy día vivimos del pan, estos vivían de la fe de esta mujer. Y los ángeles de Dios se inclinaban sobre el niño, inconscientes de su futuro glorioso a los ojos de Dios, defendiéndolo con el cuidado más tierno y murmurando palabras de fe activa a los oídos de su entendimiento. Finalmente Jocabed, madre de Moisés, fue guiada por el buen Espíritu de Dios. Aleluya. Fue guiada a tejer con juncos de papiro una arquilla, un tipo de botecito, calafateándolo con betún, calafateándolo con brea, preocupándose que no se filtre el agua para hacerle impermeable a la humedad. Esta madre puso allí al niño, ¿puede imaginar la escena? Quizás tomándole, dándole muchos besitos, por todos lados dándole la última mirada, cerrando la tapadera sobre su dulce rostro. Y con sus propias madres, ponga atención, con sus propias manos lo llevó a la orilla del río Nilo y lo colocó tiernamente entre los juncos que crecían allí. Ella sabía que la hija de Faraón venía a bañarse a este río y podría ser que notara al pequeño desamparado y podía ser que lo defendiera. Y si no era así, el Dios en quien ella confiaba ayudaría de alguna u otra manera, porque ella creía en un Dios soberano. En todo esto ella nunca perdió su fe. El Nilo, símbolo también del esplendor y símbolo de lo que alimentaba esta civilización egipcia. Es ahí donde ella deposita en este río a un hijo, en una cubierta absolutamente calafateada, impermeable. ¿Cómo nosotros podemos confiar cuando llega la edad en que nuestros hijos deben ser entregados ya no a nuestros horarios, a sus horarios? Esa mirada tierna de tu hijo cuando lo tuviste siempre y de pronto tiene que llegar al jardín y se va. No sé, todos creo que lo hemos vivido, si no lo van a vivir. Primero básico y él se da vuelta y te dice chao y se va 8, 10 horas. Es como un desgarro en el interior. Uno los ve tan vulnerables porque lo son,
Pero he aquí el punto, y con esto termino. Jocabed había procurado ella ser una mujer de fe, guardar absolutamente en la confianza de Dios a su hijo. Que ella fuera quien depositara a su hijo en el Nilo. Era símbolo de que ella creía en un Dios soberano que sobrepasa todo. Nosotros estamos para calafatear a nuestros hijos. Nosotros estamos para guardar a nuestros hijos. Nosotros estamos para hacer de ellos una bomba de tiempo. Déjalos que sirvan a Dios. No se los impidas, déjalos. Léele la palabra, instrúyelos en la escritura, enséñale y condúcelos en la verdad. Siéntalos frente a la televisión cuando tengan edad de discernir y diles: hijo, esto que está en televisión y que están diciendo con respecto al aborto es malo. Aborrece Dios aquello porque la palabra dice esto, esto y aquello. Somos nosotros los responsables de adoctrinar a nuestros hijos, calafatearlos, dejarlos impermeables en una sociedad corrupta. Nosotros somos los responsables. El testimonio dice que este hombre, Amram, y Jocabed, su mujer, no tuvieron temor del edicto del rey. Que Dios levante en medio nuestro muchas Jocabed, muchos Amram, que no temamos de los edictos de esta sociedad, que a lo malo llaman bueno y que a lo bueno ellos llaman malo. Bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el buen Dios que nos llamó del reino de tinieblas a su luz, para hacer luz e impregnar de luz a nuestros hijos. Vamos a ponernos de pie, amén. Bendito sea el Señor. Suban, chicos. Aleluya. No corran las sillas. Vamos a orar al Señor. Vamos a cantar una canción de adoración que exalte el nombre del Señor. Y vamos a cada uno de nosotros, quienes somos padres, madres, quienes en un momento lo vamos a hacer, si aún no lo eres, si tienes discípulos, si tienes hermanos menores, si tienes a alguien a quien alimentar de la palabra, si para alguien tú eres de ejemplo, para ti, amén, y para mí es esta oración. Jocabed, nunca nos vamos a olvidar, nunca, usted nunca se va a olvidar de esta mujer, nunca. Una mujer que escondió a su hijo, no por temor, porque la Biblia dice que no tuvo temor, no fue por temor. Ella guardó a su hijo, porque a la luz de la Escritura, conociendo la Escritura, viniendo de una genealogía de cristianos, de levitas, dice la palabra que sabía que estaban ya rayando los 400 años y que pronto vendría su liberación. Al poner los ojos en este niño hermoso, su fe fue encendida y dijo: Señor, mi hijo ha sido guardado, propósito tú tienes con él. Quizás tú estás acá y tus hijos no están acá. Quizás tus hijos ni siquiera sirven al Señor. Y tú dices: Señor, yo quiero esta palabra para mí. Esta palabra es para ti. Dios, escúchalo, Dios es incansable en buscar a sus hijos.
Tú sabes muy bien que Dios va a hacer lo posible y lo imposible por traer a tus hijos. Y si esto hoy significa tomar a mi hijo, meterlo, ¿cierto?, en un botecito hecho de junquillos, si esto significa meterlo dentro de un canastito, embetunar este canasto, dejarlo impermeable para toda la influencia del diablo, de esta sociedad, del faraón. Si es necesario que yo, Padre, haga esto esta mañana, esta tarde, y te entrega a mis hijos, yo lo voy a hacer. Hágalo. Hágalo. Tenga toda confianza de entregar a su hijo y decir: Señor, aquí está mi pequeño Moisés. Yo no tengo temor de lo que el faraón, Satanás, el diablo, venga a susurrarme. A pesar de que hayan rumores en el pueblo de que están buscando asesinar a los niños, mi hijo no va a ser asesinado. Mi hijo ha sido llamado con un propósito. Señor, dame el corazón de Jocabed. Dígale: dame el corazón de Jocabed, Señor. Oh, padres desesperados. Somos padres desesperados. Porque estos hijos que tú nos diste que pariéramos son tuyos. Son tuyos. Son tuyos, Señor. Y en este día, en este retiro, Padre, te los entregamos. Veo las aguas del Nilo y parecen ser peligrosas, parecen ser amenazantes. Pero mi corazón, Señor, no tiene temor. No tiene temor, Señor. Yo no temeré, Padre. Yo no temeré. Tú eres mi luz. Tú eres mi salvación. ¿A quién yo temeré, Señor? Si tú eres mi fortaleza de mi vida, ¿de quién yo podría sentir temor? Si cuando se acercaban contra mí los malhechores, mis adversarios, mis enemigos, cuando venía el temor a susurrarme, para comer mis carnes, para hacerme tropezar, ellos caían. Oh Señor, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque el susurro me rodee, yo estaré confiado, porque mi hijo es tuyo, porque mi hija es tuya. Entrégale tus hijos. Entrégale tus hijos. Dile: mis hijos son tuyos. Entrégaselos, entrégaselos. Entrégaselos en un clamor. Dile: mis hijos son tuyos. Mis hijos son tuyos. Levanta tus manos, dile: mis hijos son tuyos. Mis hijos son tuyos. Dile: son tuyos, son tuyos, son tuyos. Yo los confío en ti. Soy amante de tu presencia. Yo los confío en ti, Padre. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu
Soy amante de tu presencia. Aleluya. Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Sí, Señor. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Sí, Señor. Entrega a tus hijos. Entrega a tus hijos.